Listo, ¿cómo están? Muy buenas noches, gracias por conectarse. Soy estudiante de cuarto semestre de la Universidad Técnica Particular de Loja en la carrera de Derecho. Esto básicamente es parte de la materia de Practicum 1 de vinculación con la comunidad. Y el tema que vamos a tratar el día de hoy es sobre el sharenting. No sé si algunas personas que están aquí han escuchado antes. Y esto va a ser un análisis jurídico doctrinario y su impacto en los derechos de los niños, niñas y adolescentes, ¿sí? Básicamente las consecuencias que trae publicar en redes sociales fotos, videos, información personal en cuanto a niños, niñas y adolescentes. Y bueno, entonces la palabra sharenting es un anglicismo que deriva de los términos share, que significa compartir, y parenting, que significa crianza. Entonces, al unir estos dos anglicismos, viene a configurarse la palabra sharenting, entendiéndose como la sobreexposición de la vida privada de menores de edad, de sus hijos, en las redes sociales. Esta práctica puede conllevar a agravar varios fenómenos sociales, como es el bullying, que es una palabra bastante conocida, sobre todo en las unidades educativas, que básicamente es como una agresión permanente. Esto puede ser física, verbal, psicológica, y que configura como una relación de poder. El sexting, que básicamente es el compartir videos, fotografías, contenido que tengan contenido sexual, contenido explícito a través de redes. Y el grooming, sí, esta es un poquito menos conocida, pero se conforma en sí como, esto viene a ser la ganancia de confianza de un pederasta hacia menores de edad, ¿sí? Para el tema de acoso sexual, y puede agravarse también para una explotación sexual. Este fenómeno social amenaza la vulneración de derechos de niños, niñas y adolescentes, como los venía manifestando antes, y especialmente vulnera el derecho a la intimidad, el derecho a la imagen y el derecho al honor, que se encuentran dentro de la Constitución de la República del Ecuador y el Código de Niñez y Adolescencia. Para continuar con lo siguiente, hay que tomar en cuenta un concepto fundamental y que hay que relacionarnos prácticamente en nuestra vida cotidiana, ya que también forma parte de la toma de interés tanto en la esfera pública como en la privada, y es el interés superior del niño, ¿ya? Este interés superior del niño está orientado en satisfacer el ejercicio efectivo del conjunto de los derechos de niños, niñas y adolescentes. Esto se encuentra en el artículo 11 del Código de Niñez y Adolescencia. ¿Sí? Siguiendo con esto, vamos a ver en sí qué es esto del derecho a la intimidad. ¿Sí? El derecho a la intimidad de niños, niñas y adolescentes va a proteger la esfera tanto privada, ¿sí? Frente a las injerencias arbitrarias, y garantizándoles a los menores de edad un espacio para desarrollar su vida personal y familiar. Esto ayuda también a controlar la difusión de sus datos personales para que tengan un mayor respeto en cuanto a su dignidad y autonomía progresiva. Algunos de los ejemplos de donde se puede ver vulnerado y afectado este derecho a la intimidad es publicar fotos sin su consentimiento. ¿Sí? Em, Ustedes van a preguntarse, claro, pero mi hijo es aún un menor de 5 meses, 6 meses, que no tiene aún esta autonomía y no puede expresar su consentimiento. Hay que tomar en cuenta que aquí estamos haciendo un abuso de la patria potestad de los menores de edad, ¿sí? Sin tomar en cuenta las consecuencias que más adelante vamos a analizarlas más a profundidad, ¿sí? Otro de los ejemplos es divulgar datos personales, intervenir sus mensajes, ¿sí? Tomar un teléfono de un adolescente, intervenir ver su chat, qué sé yo, de WhatsApp. Y aquí también estamos vulnerando el derecho a su intimidad y exponer su vida familiar en medios o redes. ¿Cuál sería una medida de protección para garantizar este derecho a la intimidad como familia? Educar en privacidad, restringir la difusión de datos, obtener consentimiento informado, promover supervisión responsable de los entornos digitales y escolares.
Deme un segundo que no se pasa la diapositiva. Ya. Ok, vamos con el derecho a la imagen. ¿Sí? El derecho a la imagen configura la facultad de controlar la captación, la reproducción y difusión de su representación visual. Protege la dignidad, el desarrollo y la privacidad frente a usos sin su consentimiento en que se vean expuestos indebidamente. Ya exponer su imagen sin control, que va a vulnerar su privacidad, su autoestima, la seguridad y afecta también su identidad, reputación y el desarrollo el desarrollo emocional equilibrado. ¿Cuáles son los riesgos de esta exposición digital? El derecho, bueno, si vulneramos este derecho a la imagen, esto va a facilitar el acoso, un robo de identidad, una explotación, manipulación digital, pérdida de control sobre su privacidad e integridad personal. ¿Y cómo serían estas estrategias o medidas de protección? Obtener un consentimiento informado, limitarse a las publicaciones excesivas, educar en privacidad, usar configuraciones seguras. Sí, hoy en día ya las redes sociales, si nos podemos entrar más a profundidad y tenemos un uso responsable de las redes sociales, perdón, podemos darnos cuenta también que hay una configuración de esto para limitar también a que solo sea para la familia, amigos y personas conocidas, que no sea algo más global o que se viralice esto y denunciar los usos indebidos de su imagen. Uy, denme un segundo que nos está pasando. Ya, creo que así porque tengo un problema con pasar. Ya, vamos con el derecho al honor. El derecho al honor protege la reputación de los niños, niñas y adolescentes, el buen nombre frente a las imputaciones, expresiones o publicaciones que puedan ser menoscabados. ¿Qué va a pasar? El impacto que tiene el daño al honor. Esto va a afectar a la autoestima, la confianza, el sentido de valía, generando inseguridad, ansiedad y dificultades en el desarrollo emocional y social. Ejemplos de vulneración al derecho al honor. Difundir rumores, insultarlos públicamente, exponerlos a burlas en redes o atribuirles conductas falsas que dañen su reputación. Vamos a hacer como ejemplos más concretos de esto. Hace poco, sí, bueno, no sé, como sea unos 2 años atrás, en Tungurahua, aquí en Ecuador, habían captado a dos adolescentes manteniendo relaciones sexuales en el parque. Ya esto, como es cuestión de redes sociales y de segundos, esto se viralizó. Y claro, prácticamente aquí es donde, en cuanto vamos a vulnerar el derecho al honor de los adolescentes. Algo que algo que no tenemos que olvidar también es el tema de los 4 niños de las Malvinas, donde se vio expuestas noticias falsas que estos niños eran delincuentes, ladrones, y por lo tanto se justifica con esta información falsa la violencia, ¿ok? Entonces aquí también hubo una vulneración del derecho al honor de los menores de edad. Medidas de protección para no vulnerar este derecho, denunciar agresiones, retirar los contenidos ofensivos inmediatamente, exigir disculpas públicas, un apoyo psicológico que es fundamental para si estamos tratando con niños, niñas y adolescentes, y sanciones legales contra los responsables. Ahora, este derecho a la intimidad, a la imagen y al honor que hemos hablado en este momento, esto se encuentra expuesto prácticamente en el artículo 51 del Código de Niñez y Adolescencia. Aquí reconoce el derecho al honor y a la imagen que está basado en el artículo 66
la Constitución del Ecuador, que nos habla del derecho a la intimidad. ¿Listo? Ok, ahora hablemos de la identidad digital. Sí, la identidad digital es el conjunto de imágenes, perfiles que constituyen su presencia en línea. Y, eh, y esta constitución de imágenes y perfiles nos hacen notar cómo ser percibidos dentro del entorno digital. ¿Ya? Uno de los ejemplos de estos basados en niños, niñas y adolescentes es el perfil de Instagram con fotos o comentarios compartidos por un adolescente, una cuenta escolar justamente dirigida hacia clases virtuales, tareas dirigidas y algo simple que vemos también en los juegos de niños y niñas adolescentes, que son los avatars que es como justamente se configura la personalidad del niño en el videojuego. La huella digital, sí, esto es súper diferente a la identidad digital. La huella digital de un menor son los rastros permanentes que se quedan navegando en la web, que son rastreables y que con el paso del tiempo vamos dejando como esa información dentro de toda la actividad que hay en Internet. Ejemplo de esto, comentarios publicados en redes sociales, en foros, un historial de búsquedas en navegadores o YouTube, datos compartidos al registrarse en aplicaciones o juegos. ¿Sí? Esto deja un rastro en sí permanente dentro de todas las actividades que realicemos en Internet. ¿Ok? Tenemos el principio de corresponsabilidad. ¿Sí? Este principio de corresponsabilidad es importantísimo para no vulnerar los derechos que vimos anteriormente. Aquí se va a configurar como un triángulo, bueno, yo lo configuro como un triángulo. ¿Quiénes son los responsables de la defensa y la garantía de los derechos de niños, niñas y adolescentes? Tenemos al Estado, la sociedad y la familia. La familia como primera institución de la sociedad. ¿Ok? Aquí hay un recordatorio de sobre qué es el sharenting, que es la práctica consistente en documentar la vida personal de los hijos desde la temprana edad en Internet a través de redes sociales mediante comentarios, fotografías, videos u otro material. ¿Sí? Es decir, una práctica constante, la sobreexposición de la imagen de los menores de edad. Vamos a adentrarnos aquí en cuanto a los riesgos. Voy a ver si ya puedo hacer un zoom. Ya. Vamos a comentarnos, enfocarnos aquí en los riesgos del sharing, de esta práctica. Fomenta el bullying. Ya habíamos hablado anteriormente sobre qué era el bullying. Las imágenes o videos compartidos pueden ser usados Sì. para burla. ¿Me ayudan, por favor? E com'è che ti è Señal. venuto di iscriverti a sto corso, scusa? Perché ho bisogno di riempire il mio... Voy a deshabilitar No. el Perché audio, ¿ya? io se non ho impegni di senso di dovere, poi soprattutto è una cosa che pago, quindi se la pago implica che la devo fare, capi? Luigi, ¿me ayudas desactivando el audio? Gracias. Ya. Ok, entonces, fomente el bullying, como decía, estas imágenes y videos pueden ser usados de mala forma, como un sentido de burla. En cuanto a la esfera escolar, es bastante sonado esta cuestión del bullying. Facilita el sexting. Ya habíamos hablado del sexting voluntario, pero también existe un sexting involuntario, ¿ya? Las fotos que publicamos de menores de edad en redes sociales pueden ser igual dirigidas en otro sentido, pueden ser manipuladas y difundidas con connotación sexual. Esto es en un sexting involuntario. Propicia el grooming, que ya les había hablado antes del grooming, que es em, ganarse la confianza, es una práctica de pederastas, ganarse la confianza de los menores de edad. ¿Sí? Y también esto va a facilitar el acoso sexual y en un alto grado, o unas consecuencias más altas, la explotación sexual. Vulnera la intimidad, se difunden aspectos privados sin consentimiento del niño o niña. ¿Sí?
Podemos, un ejemplo de esto, el bebé bañándose, ya prácticamente. Puede derivar a delitos graves, como les había mencionado antes, desde acoso sexual, violación a la intimidad y delitos de odio en redes. Volvemos así porque no nos deja pasar cuando amplío las diapositivas. Medidas especiales de prevención del sharing. Consentimiento informado, sí que antes les mencionaba cada rato el consentimiento informado, pero no hacíamos un énfasis. El consentimiento informado es no publicar fotos o datos sin valorar los riesgos y la voluntad futura del menor. ¿Ya? Es decir, que hay que pensarlo dos veces antes de publicar una foto de un menor de edad. Sí, prácticamente el menor de edad, como les decía, no tiene un consentimiento aún formado, va a tener un consentimiento progresivo a lo largo del tiempo y en menores de edad que aún no están en la capacidad de de dar su consentimiento, hacemos un mal uso de nuestra patria potestad. Privacidad estricta, ya configurar perfiles y publicaciones solo para familiares o amigos cercanos. Como les mencionaba, hay herramientas bastante efectivas en las redes sociales que nos van a permitir la configuración para que las publicaciones, esto sea privado prácticamente y que solo llegue a familia, conocidos, evitar datos sensibles, no divulgar las ubicaciones, rutinas, colegios ni información médica, ¿sí? Esto igual se amplía para todos, no, muchas veces incluso se exponen las fotos de menores de edad con los uniformes de escolares. ¿Qué estamos ya informando ahí? La unidad educativa donde estudia el menor, incluso la ubicación, porque es muy fácil rastrear un colegio, la rutina. Entonces, hay que evitar también la información de estos datos sensibles. Pensar antes de publicar, que yo lo habíamos hablado, va también de la mano del consentimiento informado. Evaluar si el contenido puede avergonzar, ridiculizar o exponer al menor y evitar también que el menor sea expuesto, dañar su imagen, justamente los derechos que hablábamos antes, vulnerar el derecho a la imagen, el honor y la intimidad. Sí, algo que yo he visto que de hecho hacen algunas personas que están aquí conectadas, que es el uso de seudónimos o emojis, sí, para cubrir el rostro del menor de edad y ocultar el nombre real. Sí, esto puede ayudarnos mucho también como una medida especial de prevención. Educación digital temprana, sí, en un mundo globalizado como el que tenemos, hay que tener una educación digital muy temprana en cuanto a redes sociales y el uso del Internet, enseñar a los hijos sobre la privacidad, la identidad y la huella digital. Supervisión parental conjunta. Hay que, en cuanto si, con adolescentes, principalmente acordar reglas claras entre ambos padres sobre lo que se comparte y también si el adolescente tiene ya acceso a una red social, tener también una supervisión en cuanto a esta red social. Derecho al olvido, ¿sí? Eliminar contenidos antiguos que ya no sean apropiados. Si el adolescente ya no gusta de ese contenido, tener también este derecho al olvido. Denuncia y reporte, notificar estos contenidos indebidos ante plataformas o autoridades competentes. Ajá, tenemos 10 minutos. Ay, ¿qué pasó? Ya. Notificar estos contenidos debido ante plataformas. Un ejemplo responsable, los padres deben modelar el uso ético y prudente de las redes sociales. Ya, vamos rapidito, que tenemos ya 10 minutos, con el análisis de esta sentencia. Esta sentencia es súper interesante, es una sentencia analizada en Colombia, ¿ya? Les voy a contar rapidito en cuanto a los antecedentes. Un padre interponía una tutela en nombre de su hijo de 10 años, aduciendo que la madre compartía imágenes del menor de edad en redes públicas vinculadas a una plataforma de contenido para adultos, lo cual atentaría contra la intimidad, el buen nombre y el libre desarrollo de su personalidad, ¿ya? Básicamente la madre tenía una red social como OnlyFans donde ella publicaba contenido explícito y anclada a esta red social estaba TikTok y estaba Instagram. ¿Ya? Entonces
La madre también en la red social de Instagram, ella publicaba fotos del menor de edad. Claro, el padre decía que el niño se encontraba expuesto en conjunto con un contenido explícito. ¿Ya? Entonces, los derechos analizados dentro de esta sentencia está la violencia vicaria que se volvió muy popular aquí en Ecuador, que fue por el presidente Daniel Noboa, que ejercía violencia vicaria a su expareja. Es una violencia indirecta contra la mujer donde se instrumentaliza a menores de edad también para ejercer esta violencia vicaria. Alineación o manipulación parental en una forma de violencia psicológica contra la expareja, el derecho a la intimidad familiar y sharenting y huella digital que ya habíamos hablado anteriormente. Por eso es importante esta sentencia, justamente porque abarca este tema. Ya, las pretensiones de la parte, como les venía diciendo, el padre manifestaba una intimidad, el buen nombre y libre desarrollo de la personalidad del menor de edad. Dentro de las decisiones judiciales en primera instancia, el juez negó la tutela al padre porque no se demostraba una vulneración directa a los derechos del menor, ¿ya? En la segunda instancia, el Tribunal Superior confirmó que esta decisión, al concluir que no existía pruebas suficientes para que se configure una afectación grave y irremediable de los derechos del menor de edad. Y la decisión de la Corte fue totalmente, a la final se analizó otros derechos vulnerados que no fueron los de la primera instancia que manifestó el padre. La Corte Constitucional de Colombia determinó que, aunque no se acreditó plenamente la vulneración de los derechos del menor de edad por la conducta de la madre, los progenitores deben abstenerse a involucrar. Justamente se analizó este tema de la violencia vicaria que se estaba instrumentalizando al menor, lo ponían en medio de la relación y que esto debía ser analizado incluso por otras instancias. Ajá. Em, bueno, como les decía, deben abstenerse de involucrarlo en publicaciones que lo expongan y garantizar el ambiente familiar sano. Eso, bueno, en todo caso, las conclusiones en cuanto al sharing, tenemos aquí cuatro conclusiones. El sharing compromete derechos fundamentales como la intimidad, la imagen y el honor de los menores que ya analizamos una a una anteriormente. La exposición digital temprana genera riesgos psicológicos, sociales, jurídicos de largo alcance a la infancia, ya que no va a permitir un desarrollo de una identidad del menor de edad. Los padres del Estado y la sociedad comparten la responsabilidad, aquí son los responsables de proteger y garantizar los derechos y la privacidad infantil en entornos digitales, que es justamente lo que manifestamos aquí. Y bueno, la última conclusión es en cuanto a esta sentencia que les hablaba de analizada en Colombia, que reafirma la corresponsabilidad parental en preservar la integridad y dignidad del menor de edad en redes. Listo, entonces eso ha sido todo. Muchas gracias. No sé si alguien tiene alguna duda, una pregunta, una sugerencia, un comentario. Voy a hacer, ¿no? Perfecto. Voy a hacer una captura de pantalla de las personas. Gracias, están 22. Listo, entonces no se olviden uy, de pensarlo dos veces antes de exponer en redes sociales a menores de edad. No se desconecten, solo voy a hacer una captura de pantalla de las personas que están.